Bienvenidos a la iglesia San Carlos Borromeo, ya los extrañábamos. Pongámonos de pie para cantar juntos el canto de entrada. Cantemos con alegría al Señor nuestro Dios, que hizo el cielo, el mar, las estrellas también. Cantemos con alegría, alegría de vivir. Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor. Aleluya, Jesús con su gran poder de la muerte surgió, con gloria y majestad al cielo se elevó. Y vamos con alegría en el amor de Dios, compartiendo con todos esta resurrección. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy, 3 de mayo, celebramos el cuarto domingo de Pascua. La intención de la misa de las 12 del mediodía la ofrecemos por Héctor y Hermilia López en su aniversario de bodas. ¿Se encuentran con nosotros Héctor y Hermilia López? Bueno, donde quiera que estén celebrando, Dios los bendiga. También queremos rezar por María Guadalupe Cortés, por Alfredo Torres, que están enfermos. También por María Gallegos. También rezamos el día de hoy por Alison Villa, que cumple años hoy, sus 15 años. Que levante la mano. Alison Villa, ¿dónde está? Alison, where are you? Bueno, donde quiera que esté, que cumple 15 años. Allá, un aplauso a Alison. Felicidades, Alison, por sus 15 años. También queremos rezar por Octavio y Laura Sergio Leura, que fallecieron el 13 de febrero. Que Dios los reciba en su santa gloria. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy se compara con la puerta de las ovejas a Jesús. Es a través de esta puerta que tenemos que pasar para entrar a los prados de la vida eterna. Como un pueblo que lucha para entrar por esa puerta, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Hagamos en silencio un examen de conciencia. Señor Jesús, tú eres la puerta de las ovejas, el camino de la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú eres la puerta de las ovejas y el camino a la verdadera y definitiva paz. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres la puerta de las ovejas, el camino a la unión con el Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria al Señor en lo alto del cielo, que por mí se encarnó. Tierra a todos los hombres. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar a Pedro en los Hechos de los Apóstoles, predicando para que el rebaño de Cristo crezca, la iglesia, para que la gente se bautice y que se arrepienta de sus pecados, porque el mismo Pedro fue perdonado por haber negado a Cristo 3 veces. Escuchemos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En
En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras. Nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les viene a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su casa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos por el pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios. Anuncio mi nombre Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Nadie en el sepulcro, no one in the tomb. Nadie en el sepulcro, no one in the tomb. Aleluya, 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Pueden sentarse, mis queridos hermanos y hermanas. Hemos terminado la proclamación del Evangelio con la frase: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que esta enfermedad del COVID-19 que no nos llene de temor o de duda del amor de Dios. Él ha venido, Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él nos ha creado y nos ha prometido la vida eterna. Él es el buen pastor, Cristo el Señor, que cuida de sus ovejas, de su rebaño. Sí, estamos pasando por una prueba muy difícil, esta prueba de la pandemia, del virus, pero si vemos la historia de la humanidad, ya ha habido muchas historias semejantes, grandes tragedias. Una de ellas aquí en América sería cuando llegaron los españoles a América, pues los nativos de América, los indios, como les decía, los aztecas, mayas, todos los que había aquí, pues nunca en su vida habían conocido lo que era la viruela, el sarampión o todos esos. Y pues cuando se juntaron gente de Europa que ya habían experimentado muchas enfermedades con la gente de aquí que nunca se había enfermado de eso, pues hubo mucha muerte, ¿no? Mucha enfermedad, pero no se murieron todos, ¿verdad? Pues de hecho muchos de nosotros, nuestros ancestros son de aquí, así que de América, ¿no? Así que vemos pues por lo tanto que Dios ama a la humanidad, pero que sí manda pruebas, y pruebas difíciles como esta del coronavirus. Pero es aquí donde uno debe de responder con valentía, con fe en Cristo Jesús. De hecho, nuestro santo patrono San Carlos Borromeo, cuando era obispo de Milán, le tocó también vivir una gran epidemia, y él exhortaba a los sacerdotes a que sirvieran a los fieles, aún arriesgando la vida. Algunos otros obispos le reclamaban y le decían pues que no hay que tomar riesgos innecesarios. Y entonces él respondía, decía: prefiere una santa muerte que a una muerte retrasada. Y yo decía, ¿qué quiere decir? Prefiere una santa muerte a una muerte posterior. Bueno, ya luego de reflexionar, pues sí, la persona que se cuida mucho, bueno, es porque no se quiere morir ahorita, pero al final de todas formas, un día pues se va a morir, ¿no? Pero él dijo, claro, dice, para los que lo criticaban, decían, claro, y busquemos los medios ordinarios para prevenir
el contagio. O sea que tampoco fue irresponsable, dijo, sí, busquemos medios ordinarios. Y también dicen pues que en Milán, el gobernador de Milán se fue y que le pidieron a él que tomara las riendas inclusive del gobierno, siendo que era el obispo, y estuvo buscando la manera de ayudar, y gracias a Dios él también sobrevivió esa pandemia y pudo pues contar lo que ocurrió, ¿no? Así que son casos de nuestro santo patrono, San Carlos Borromeo. Y el Evangelio de hoy precisamente habla de eso, el buen pastor que cuida del rebaño, que da la vida por el rebaño, que se arriesga a luchar contra el lobo cuando el lobo viene a destruir el rebaño. La imagen de las ovejas domina las lecturas de hoy. La iglesia primitiva apenas comenzaba. Después de la resurrección de Cristo, cuando Jesús envía a los discípulos a predicar, evangelizar, apenas están bautizando las personas, apenas se está formando la iglesia, porque la iglesia es el grupo de los bautizados, los cristianos, los seguidores del camino, los seguidores de Cristo. Muchos nombres distintos, inclusive los encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Le llaman también esta nueva forma de vida. Los que siguen el camino, dice, los cristianos, los seguidores de Cristo. Y entonces Pedro predicaba y decía, conviértanse y bautícense. Él mismo se convirtió del pecado. Pedro mismo experimentó el perdón. Más tarde Pedro elogia a las ovejas que regresaron al rebaño bajo el cuidado del pastor después de haberse alejado. En el Evangelio Jesús comienza la historia del buen pastor. Dice Jesús que las ovejas reconocen su voz y lo siguen. Este domingo es el día de la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Cuentan que después de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1945, después de que se aventó la bomba en Hiroshima y Nagasaki, pues se hizo la paz en el mundo, empieza la paz, después de la Segunda Guerra Mundial termina, pero en ese tiempo aumentaron mucho las vocaciones sacerdotales y religiosas, como que la gente se dio cuenta que la vida es corta y que en cualquier momento uno deja este mundo. Ojalá que esta epidemia del coronavirus también mueva a la generación de hoy a darse cuenta de la importancia de acercarnos a Cristo y que podamos decir, mira, después del año 2020, cómo ha habido jóvenes que quieren ser sacerdotes o religiosas, que han fortalecido su fe en Cristo, que han encontrado un sentido a la vida, que ya no ha sido buscar simplemente una posición de un puesto de trabajo, una carrera, sino que han decidido seguir a Cristo en este Día Mundial de la Jornada por la Oración, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y precisamente estuve hablando con la hermana Victoria, que es la superiora de las Carmelitas, y me comentó que tiene todavía en proyecto, no lo tiene ya bien así firme. Me dijo que aquí en San Carlos Borromeo tenemos el convento que está allá atrás, ese convento que se construyó allá en 1962, y en ese año había como unas 5 religiosas de allá de Irlanda, que vinieron aquí a América, desde Irlanda hasta América, para abrir esta escuela en este barrio, 1962, que había aquí pues también en ese tiempo mucho inmigrante europeo de Checoslovaquia, de Alemania, que será 20 años después del fin de la Guerra Mundial, y pues gracias a que las maestras, las religiosas irlandeses, eran las profesoras, no recibían un sueldo muy grande, ¿verdad? Por eso se podía dar educación católica prácticamente gratis y fomentar pues la educación. Y así siguió y pasaron los años, las religiosas irlandeses, la última acaba de morir hace poco, la hermana Muriel, y ahora hemos tenido religiosas ya de México, de San Luis Potosí, ahora tenemos una hermana religiosa de Perú, la hermana Aquilina. Pues me dice la hermana Victoria, sabiendo que tenemos 7 habitaciones en el convento que está allá atrás, que posiblemente envíe a una hermana religiosa que ella pueda dedicarse a la promoción vocacional.
y así que la promoción vocacional aumente aquí en la parroquia de San Carlos Borromeo. Siguiendo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos hoy en la primera lectura que Pedro es franco cuando está predicando y dice que él mismo había experimentado el perdón. Recordemos que Pedro se identifica con la gente que predica cuando les invita a la conversión porque él mismo fue perdonado. Recordemos cuando le falló a Jesús, le falló como amigo cuando éste lo necesitaba, pero después fue perdonado. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro huyó. Mientras que Jesús era torturado y enjuiciado, Pedro lo negó 3 veces. Pero después de la resurrección, cuando Jesús se le apareció a los apóstoles a la orilla del mar, le preguntó a Pedro que si lo amaba. Pedro compensó sus 3 negaciones con 3 afirmaciones de su amor, y Jesús lo perdonó y le dio la responsabilidad de cuidar del rebaño del Señor. Por lo tanto, Pedro sabe que todas las personas de Jerusalén, desde que gritaban crucifícalo hasta el que se mantuvo en silencio cómplice, también pueden ser perdonados. Por eso él fue a predicar a Jerusalén para formar ese rebaño, la iglesia que Cristo fundó, por medio del arrepentimiento, del bautismo, para compartir ese don que recibió. Más adelante en el Evangelio de hoy, Juan se refiere a Jesús y dice que Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor, pero primero se identifica con la puerta. 2 imágenes: Cristo buen pastor, Cristo la puerta del corral, del redil, del rebaño. Jesús, al estar en la puerta, protege a todas las ovejas contra los depredadores, evita que las ovejas obstinadas se extravíen. Pensemos en el pecador, cómo es que Cristo como puerta evita que el demonio entre, o como puerta también evita que los buenos se vayan, ¿no? Cuida del rebaño, pero nos deja libres. Recordemos que Cristo es un caballero, ¿no? Que Él no nos obliga, nos hace libres. ¿Cuáles enemigos tenemos? El pecado. Y cada quien, dependiendo de su edad, ¿verdad? Alguien puede ser en la juventud, puede ser la lujuria, en la edad adulta puede ser el orgullo, puede ser, no sé, cada quien va pasando los pecados, ¿verdad? De la vida, ¿no? El bebé cuando está chiquito apenas, el egoísmo del niño que quiere todo para él, nada para su hermanito, y así vamos creciendo, y el pecado, ¿verdad? Siempre puede llegar a nuestra vida. Cristo también está ahí para protegernos de el enemigo que es el diablo. Muchas veces a nosotros nos cuesta distinguir la voz del buen pastor entre tantas voces que escuchamos en nuestra vida, la de los amigos, la de los vecinos, la de la internet, la de la tele, cuántos mensajes diferentes escuchamos. Y tenemos que escuchar la voz principal, que es la voz de Dios, lo que es bueno, lo que es malo. Yo les agradezco a ustedes que han tomado el riesgo de venir hoy a misa, hoy que nos hemos juntado, ¿verdad? Que ya con el permiso del gobernador, del cardenal, y haciéndolo siempre con un distanciamiento social. Hemos puesto ciertas reglas para que podamos seguir pasando a la siguiente fase de contención contra el coronavirus. Entonces ahora la misa, como pueden ver, estamos a 6 pies de distancia. A la hora luego de el rito de la paz, no nos vamos a saludar con la paz. También tenemos la mascarilla puesta. A la hora de la comunión, solamente el sacerdote va a dar la comunión en el centro, y el obispo nos pidió a todos que demos la comunión en la mano por ahora, para así evitar pues que toque la lengua y luego le toque a otro la lengua, etcétera, ¿no? Entonces dar la comunión en la mano. Antes de dar la comunión me voy a poner el desinfectante en las manos y me pondré la mascarilla. Así que lo estamos haciendo pues con mucho cuidado, con mucha precaución, pero también al mismo tiempo que la vida tiene que seguir, o sea que podamos estar aquí alabando al Señor con el coro, qué bonito, ¿verdad?
7 semanas, más o menos fueron 7 domingos que no teníamos coro, 7 domingos que no tuvimos el coro, que no tuvimos la asamblea, y hoy finalmente nos hemos podido reunir. También le pueden decir a las personas que no pudieron venir hoy domingo que pueden venir entre semana también, ¿verdad? Para así que haya poquita gente cada día, y así poder juntos reunirnos, pero distanciados, para poder así seguir manteniendo el control sobre el coronavirus. Pidamos al Señor pues que nos ayude a escuchar su voz, que nos proteja como buen pastor, que nos guíe, que como Pedro que fue perdonado, que nosotros también, aún con nuestros pecados, démonos cuenta que Cristo nos ama. Así Él sabe que somos débiles, Él sabe que pecamos, que nos arrepentimos, como Pedro, ¿no? 3 veces lo negó, 3 veces lo perdonó, más de 3 veces lo perdonará, y muchas veces a nosotros también nos perdona. Lo importante es no rendirnos, no decir, no, ya para qué, nunca me va a perdonar, no, ya es dudar del perdón de Dios. Él nos perdona, Él quiere que seamos parte del rebaño, y tenemos el sacramento de la reconciliación. Ya estamos confesando, el próximo martes a las 6 de la tarde estaremos confesando. No ha venido mucha gente, quizá todos pensaban, uy, va a haber un montón de gente, como la misa de hoy, todos pensaban, hasta fila afuera, alguna gente la tendremos que mandar a la casa. No, hasta ahorita todos los que han venido, todos han entrado. Así que qué bueno que ha sido así. Entonces el martes confesiones, miércoles y jueves, y tenemos que seguir la vida, ¿verdad? Otros sacramentos que se habían pospuesto, como las primeras comuniones, las confirmaciones que iba a haber ahora en mayo, se han pospuesto. La próxima semana, Día de las Madres, un día muy bonito para venir a la misa. Aquí tradicionalmente el Día de las Madres lo celebramos dándoles una tarjetita, un prendedor, un clavel, el canto del mariachi y la misa, ¿verdad? Así que el Día de las Madres, bueno, si sus mamás son mayores de edad, quién sabe si no se ha hasta mi mamá me dijo, le dije, ¿quieres ir a misa? Me dice, no, mejor me das la comunión, y me quedo en el cuarto, digo. O sea que también cuidado con la gente, ella tiene 90 años, ¿verdad? O sea que tener cuidado con la gente mayor. Entonces para el Día de las Madres ya veremos, pues sí, ciertamente no se ve muy recomendable que tengamos todo aquí lleno, ¿verdad? Para el próximo domingo, ¿verdad? Pero lo celebraremos, rezaremos por ellas, ¿verdad? Y vengan, ¿verdad? De hecho, en la carta que nos mandó el obispo dice que de preferencia la gente de 65 para arriba que se quede en casa, pero pueden venir, pero de preferencia de 65 para arriba que no vengan, porque la gente más joven, si le llega a dar la enfermedad, la mayoría no le pasa nada. De los que son, inclusive los menores de 10 años, casi no les pasa, no ha habido, es como pero ya de 55 para arriba es donde hay más muertes, ¿no? Entonces, por eso, y lo que dijo el cardenal también es que la obligación de venir a misa el domingo se ha suspendido. Algún sacerdote le preguntó, señor obispo, y pues toda esta gente que no ha venido a misa y que piensan que están en pecado mortal, ¿cómo le van a hacer una absolución general? Y dijo, no están en pecado, díganles que no están en pecado, que ahorita estos 7 domingos que no han venido a misa, no obliga a la misa, o sea, ese pecado no lo tienen que confesar porque no es pecado. Y de hecho, en otras partes como California o en algunas partes de México, todavía no pueden salir de la casa. Parece que en California, no sé si todavía todo el mes de mayo, ¿no? Entonces les digo eso pues para que si únicamente no han venido a misa los últimos 7 domingos, o comulguen hoy, claro, pueden comulgar, ¿verdad? La única razón para no comulgar sería un pecado mortal, un pecado grave. ¿Qué es el pecado mortal? Cuando algo es grave, uno lo hace libremente y uno sabe que es pecado. 3 condiciones para el pecado mortal: materia grave, pleno conocimiento y libertad absoluta. O sea, querer hacerlo, que no lo hagamos sin querer, saber que es malo y que sea materia grave. Son las 3 condiciones para el pecado mortal. Así que hay que tener una conciencia bien formada y saber que no todo lo que hacemos es pecado mortal, ¿verdad? Y solamente el pecado mortal es lo que nos impide poder comulgar. Así que hoy pues ya hemos escuchado la palabra y ahora nos vamos a alimentar del banquete eucarístico. Presentaremos el pan, el vino
que se convertirán en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Voy a decir que abran los misalitos porque quitamos los misalitos de las bancas para no tener que desinfectarlos. Entonces no les voy a decir que agarren el misalito, pero en la pantalla pueden leer el credo. Así que vamos a decir juntos la profesión de fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Hemos nacido para conocer, amar y servir al Señor. Solo la fidelidad a esta vocación fundamental de conocer, amar y servir a Dios puede darnos la paz. Oremos para que seamos dignos de esta llamada de conocer, amar y servir al Señor. Y a cada petición digamos, es un poquito larga la respuesta, apréndansela: Pastor eterno, guía y protege a tus hijos. ¿Todos? Pastor eterno, guía y protege a tus hijos. Para que los pastores de la Iglesia, movidos por la verdadera caridad, conozcan a cada una de las almas a ellos confiadas, se acerquen a los alejados y estén dispuestos a dar su vida por su gran. Por eso, roguemos al Señor. Pastor eterno, guía y protege a tus hijos. Para que la comunidad eclesial y la comunidad doméstica, como lugares de crecimiento y educación en la fe, sepan cultivar los gérmenes de la vocación al ministerio pastoral y a la vida virginal por el reino de los cielos, roguemos al Señor. Pastor eterno, guía y protege a tus hijos. Para quienes han oído o van a oír la voz del Señor, que los llama a seguirlo para el servicio y edificación de su pueblo, correspondan con docilidad al don del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Pastor eterno, guía y protege a tus hijos. Para que todos los hijos de Dios tengan en alta estima el valor de la vida y de la persona humana, y no pierdan nunca el gran don de la libertad de Cristo ha conquistado, roguemos al Señor. Pastor eterno, guía y protege a tus hijos. Para que los obispos, los presbíteros y todos los ministerios de la Iglesia que han muerto en el Señor sean eternamente felices, junto con los hermanos a quienes en nombre de Cristo condujeron a los pastos de la vida eterna. Roguemos al Señor. Pastor eterno, guía y protege a tus hijos. También por el aniversario de bodas de Héctor y Hermelia López, roguemos al Señor.
Pastor eterno, guía y protege a tus hijos. Padre celestial, que en Cristo tu Hijo nos has mostrado el modelo del verdadero pastor que da la vida por el rebaño, haz que siempre escuchemos la voz de nuestro pastor, de Cristo, y caminemos con alegría tras sus huellas en el camino de la verdad y del amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparémonos ahora para la ofrenda. El día de hoy hay 2 colectas. La segunda colecta, ¿para qué es? ¿Alguien trae un sobre? ¿Qué es lo que dice el segundo sobre? Mantenimiento de edificios. Así que gracias por su generosidad. Son 7 semanas sin colecta. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y a volvió. Esta antigua historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas, tierra abundante, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por la montaña a buscarlas van, y cuando las hallan, las traen al camino bueno, la verdad y vida, que es Cristo el Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria para nuestro bien y de todas tus santas. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, Dios del universo. Cielos están, el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana al Señor. Al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y ahora simplemente voltear al vecino, hacer una reverencia, esa paz, ese abrazo que no nos podemos dar, pero de lejos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
estabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. Cuántos días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dice que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Me dijeron que algunos otros hoy también había buscado. No atacaban mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No me conocía al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. Qué tardíos corazones, que ignorancia a los profetas. En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Después de la bendición, para la salida, vamos a salir por este lado derecho para que la gente que viene a misa de 1:30 pueda entrar por allá. Y después de la bendición, los que se quieran quedar a limpiar pueden quedarse. Los que quieran quedarse a rezar, pues van a tener que rezar afuera, porque ahorita después de la misa vamos a limpiar porque la gente ya está lista para entrar a la 1:30. Entonces, despuesito de misa, a limpiar las bancas y voy a dar la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios bendiga al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Resucitó. Resucitó.